Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el frío, chicos? Está bueno. Sin ganas de salir de casa, ¿verdad? Y Ni se puede. Sí, sí, además no se puede, exactamente. Buenos días. Hola, buenos días. Pues ya casi estamos completos, ¿eh? Faltan muy poquitos. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. La noche duró como 5. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Alguna duda, pregunta del tema de ayer? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, si no, entonces vamos. Yo, doctora, Ok, ajá. Dime. bueno, es que ayer estuve leyendo un poco más Ujú. y encontré que, ¿qué se le hace en caso que el paciente también, bueno, presente lo que es insuficiencia cardíaca y también tenga diabetes? Había leído que hay unos fármacos en la diabetes que como tal también pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se le da ahí el tratamiento al paciente? Bueno, actualmente son fármacos que ya dejaron de utilizarse. Sobre todo las sulfonilureas eran las que provocaban cierto grado de daño renal y tenían más propensión hacia la acidosis, entonces se quitaron del cuadro. Todavía alguno que otro médico lo prescribe, pero realmente ya no se utiliza tanto. Lo básico es utilizar insulina porque generalmente este tipo de pacientes cuando son insuficiencias cardíacas descompensadas requieren hospitalización. Entonces, siempre que se requiere hospitalización se hace un cambio de esquema. El paciente recibe insulina por periodos y cuando se da de alta ya se va con tratamiento vía oral. O a veces unos días antes que se vaya de alta se hace el cambio a hipoglucemiante oral y ya después se egresa a casa. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta? Doctora, ayer mencionaron sobre los digitálicos en el tratamiento. Uh-huh. Tenía duda, bueno, ¿cuál sería en sí el tratamiento como tal más efectivo de primera línea para la insuficiencia cardíaca? ¿O sería también en base apoyarnos en la estandarización que se le daría al paciente en cuanto a su estado? Sí, lo inicial que deben de dar siempre son diuréticos. Deben de dar ya sea furosemide o espironolactona. Deben de dar una pequeña dosis de IECA por el mecanismo de fisiopatológico que revisamos ayer. Nosotros casi siempre empleamos enalapril porque de los IECAs es el más inofensivo. El captopril es un buen fármaco que a pesar de que tiene muchos años en el mercado, sigue siendo efectivo.
El único inconveniente es que ya en la gran mayoría de los pacientes genera tos. Entonces, el enalapril tiene esa ventaja, que no te produce un efecto secundario y es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo que hacemos es dar dosis pequeñas. El enalapril viene de 10 miligramos y puedes darlo cada 12 horas. Nosotros casi siempre empleamos, si no está hipertenso el paciente, damos una pequeña dosis, es decir, 5 miligramos cada 24 horas. Y vamos valorando cómo está la cuestión, si no se hipotensa, si no tiene ninguna otra situación ahí de contraindicación para utilizar este fármaco. Básicamente empleamos eso, el diurético, el IECA, y valoramos también si se puede emplear o no el uso de un beta bloqueador. Recuerden que si es una insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, no podemos emplear beta bloqueadores. Pero si es un paciente que tiene datos de falla cardíaca y que va a ser egresado, ya al egreso ya le damos pequeñas dosis de beta bloqueador. O cuando todavía no tiene una retención de líquidos tan importante, también podamos dar beta bloqueador. Damos pequeñas dosis de metoprolol o damos pequeñas dosis de propanolol con la intención de mejorar el consumo miocárdico de oxígeno. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Nada, no más preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a la última parte de la clase, que es la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya se ve la imagen? Sí, doctora. Ya Ok. se ve, se ve. Ok, pues bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar a la última parte, que es quizás con la situación más severa con la que se puede uno enfrentar, la insuficiencia cardíaca aguda o la crónica agudizada, porque recuerden que desafortunadamente estos pacientes pueden tener pequeños cuadros de descompensación y que finalmente, mientras más repetitivo sea esto, peor pronóstico para el paciente. Es un cuadro que se maneja propiamente de manera hospitalaria. Es una indicación para ingresar al paciente. No se puede manejar una insuficiencia cardíaca aguda de manera ambulatoria. Y el tratamiento, además de lo que les acabo de comentar, conlleva una serie de adicionales. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda es un conjunto de signos y síntomas cuya atención es una urgencia y lo que les acabo de decir, que puede ser una descompensación de algo crónico. Hay diversas definiciones acerca de la falla cardíaca aguda. Toman muchos parámetros, desde la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el grado de hipoxemia que existe o de hipercapnia. Vean que se utilizan todos estos parámetros para establecer la definición de falla cardíaca. Sí, entonces lo principal es que desafortunadamente para los pacientes tienen signos y síntomas de congestión pulmonar. Entonces, eso es lo que crea la urgencia de atención hospitalaria. El corazón ha llegado a un estado de fallo en donde es incapaz de expulsar los volúmenes, tanto telesistólico como telediastólico, sufre un retorno retrógrado y crea un incremento primero de la presión pulmonar y después de los líquidos pulmonares. Entonces, por eso se crea esta situación de congestión pulmonar. Puede haber diversos grados: ortopnea, disnea paroxística, puede haber además retención hídrica a nivel de extremidades,
o anasarca. No es la regla, porque incluso puede haber pacientes que tienen un edema agudo pulmonar sin retención en miembros, por ejemplo. También hay signos y síntomas de hipoperfusión, como ayer lo mencionaban sus compañeros, la presencia de oliguria, la presencia de mareo, alteraciones del pulso. Siempre va a ser una condicionante que va a existir hipotensión. La presión sistólica puede estar menor de 60. La diastólica también es considerada la sistólica menor de 90 y la diastólica menor de 60. Puede haber bradicardia de diversos grados o al contrario, taquicardia. Ahí va a depender mucho de la respuesta compensatoria del paciente. Alteraciones del flujo respiratorio, puede haber taquipnea o bradipnea, y habitualmente también hay alteraciones de los gases. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, como es un estado agudo, se hospitaliza al paciente y como se observa el episodio tan importante de disnea, tenemos que establecer cómo se encuentra el intercambio gaseoso venoso arterial. Entonces se toma una gasometría y ya a partir de ahí podemos determinar qué tanto está saturando, cómo está el estado ácido-base, cómo está la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono. En base a esto ya determinamos si nuestro paciente merita un tratamiento más invasivo, ¿sí? Es decir, soporte ventilatorio mecánico. Dentro de las fases de evaluación, cuando se sospecha la falla cardíaca aguda, pues debemos establecer si hay falla respiratoria o choque cardiogénico. El choque cardiogénico es el grado también severo de esta patología y se caracteriza por episodios de hipotensión, episodio de bradicardia, hipoperfusión, acidosis respiratoria, y todo esto pues es un estado de choque. Cuando es eso, pues bueno, el aporte de apoyo siempre va a ser con medicamentos intravenosos que van a mejorar la mecánica ventricular, y definitivamente es un estado en donde el paciente requiere de apoyo ventilatorio mecánico, ¿sí? También la situación de la falla respiratoria pues amerita diversos grados de soporte ventilatorio, desde las mascarillas con CPAP, BiPAP, que son modalidades en donde el paciente no está intubado, pero sí requiere de soporte con oxígeno adicional porque la mecánica respiratoria no es suficiente. Como es un estado de agudeza y de urgencia cardiológica, debemos de revisar siempre la etiología de manera muy rápida. Aquí esta es una mnemotecnia para determinar si se trata de un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, si el paciente tiene arritmia o causas mecánicas agudas. Las causas mecánicas pues pueden ser los traumatismos, el desplazamiento de la masa por alguna neoplasia, embolismo pulmonar. Entonces, una vez que se identifica esto, pues bueno, si se identifica que es la causa más común de todos estos, pues sería el síndrome coronario agudo. Si no es así, pues la pauta es totalmente diferente. Y entonces, pues vamos a hacer un screening para determinar cuál es la etiología. Pero si identificamos que es una situación propiamente de índole cardiológica, en el sentido de que es un efecto secundario, por ejemplo, a un infarto o a una emergencia hipertensiva, podemos instalar de inmediato tratamiento y seguir las guías específicas que les comentaba, que es el algoritmo que nosotros siempre utilizamos, el europeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificar si se trata de la famosa congestión húmeda o la congestión seca. Esto se refiere más bien al grado de afectación pulmonar, qué tanto tiene de líquidos, y esa determinación la hacemos primero por radiografía. ¿Qué porcentaje está invadiendo nuestro pulmón
y qué grado de compromiso hemodinámico tiene. Para hacer estas evaluaciones, pues también se requiere que al paciente se le coloque catéter venoso invasivo, que es como si colocaran un suero, pero introducimos un aditamento para llegar hasta las cavidades cardíacas. Siempre se llega a la aurícula derecha y a partir de ahí se toman diferentes presiones y determinamos qué tan comprometido está el paciente. Como ven aquí hay una serie de decisiones en cuanto a la perfusión también periférica, ¿sí? Si tenemos presiones sistólicas normales, elevadas, bajas, cómo está la situación de la distribución de fluidos y qué podemos utilizar. ¿Sí? Vean que dentro de la primera línea, el diurético, bueno, aquí ya no aparece, pero es porque ya es un estado mucho más comprometido, pero sí utilizamos de entrada diuréticos, aquí está señalado, no es el de primera línea, pero está señalado. Y vean, en este escenario es el escenario más aparatoso, porque quiere decir que el paciente tiene compromiso hemodinámico importante, disminución de la presión arterial, un compromiso de fluidos importantes a nivel pulmonar y entonces necesitamos hacer una corrección un poquito más avanzada. Los agentes inotrópicos en este rubro, cuando hay mayor compromiso, es utilizar medidas e infusiones con dopamina, dobutamina, epinefrina, que lo que hacen es mejorar la contractilidad cardíaca. De manera transitoria crean una taquicardia porque mejoran la contracción, mejoran el flujo, mejoran también la disposición de los receptores cardíacos a la respuesta presora. Entonces son los medicamentos que utilizamos de primera línea. Si se dan cuenta, es un cuadro, un contexto severo. Es un cuadro que generalmente no solamente se maneja en área hospitalaria, sino incluso este tipo de pacientes tienen un ingreso directo a la terapia intensiva, en donde los signos, donde la evaluación es muy, muy constante para establecer la mejora de los pacientes. Es el estado más crítico de la falla cardíaca. Bueno, dentro de los tratamientos que se señalan en las guías, tenemos que hay pacientes que a veces, a pesar del soporte medicamentoso que estamos otorgando, a pesar de que se tiene en asistencia ventilatoria, además no responden. Hay un grupo de pacientes que por edad, que por patologías pudiera tener funciones preservadas y son candidatos a que se haga un implante de asistentes, de asistencia ventricular. Son dispositivos mecánicos, así como los marcapasos, que son pequeñas máquinas que brindan un soporte y cubren las funciones del corazón. Este tipo de dispositivos no lo cuenta en cualquier unidad hospitalaria. Generalmente son los grandes hospitales que los tienen. En México actualmente hay 3 hospitales que lo cuentan. Uno es el Instituto Nacional de Cardiología en México, otro está en Monterrey y uno más localizado en Guadalajara. Entonces, si se dan cuenta, son soportes que no siempre es posible tener a la mano, pero que son un puente para preservar la función cardíaca y poderlos llevar incluso a trasplante cardíaco. ¿Qué pacientes podemos ingresar a este tipo de dispositivos? Pues bueno, tenemos que considerar si vamos a tener la oportunidad de realizar un trasplante cardíaco, a quienes se les considera y a quienes no podemos llevarlos a trasplante cardíaco. Desafortunadamente, cuando se tienen más enfermedades como la insuficiencia renal crónica o cuando se tienen enfermedades sistémicas que no son tratables o que tienen compromiso multiorgánico, cuando se tiene una obesidad, mórbida, o que tienen
ciertos hábitos que sabemos que van a contraindicar el procedimiento porque pueden dañar ese nuevo corazón trasplantado, no se realiza. El trasplante cardíaco es de las últimas herramientas que se utilizan en cardiología y generalmente se hace una evaluación muy completa para establecer si es candidato o no. Este es un video de un corazón normal. Vean la movilidad sobre todo del ventrículo izquierdo. Recuerden, es una proyección en apical 4 cámaras. Vean cómo todas las paredes se acercan hacia el centro. Vean aquí la punta, cómo se mueve. Y ahora vamos a ver un corazón con función ventricular alterada. Muy, muy evidente. Tiene una patología de miocardio no compactado. Esta es una miocardiopatía que se caracteriza por un defecto en la remodelación. Puede ser congénito, puede ser adquirido. Cuando es de manera adquirida, se ha observado sobre todo en pacientes con infarto que tienen un defecto en la estructuración, digamos que en la cicatrización del infarto y crean pequeñas trabéculas. Vean aquí cómo están los espacios. No es un miocardio liso. Aquí está. ¿Sí? Vean cómo hay pequeñas fenestraciones. Y vean también cómo la pared anteroseptal no se está moviendo, cómo la punta no se contrae, cómo toda esta zona está paralizada y únicamente la porción basal de la pared lateral es la que está teniendo una contracción adecuada. La contracción adecuada la valoramos con el acercamiento hacia el centro. ¿Sí? La pared debe dirigirse hacia el centro. Por ejemplo, aquí tiene un movimiento que es hacia afuera. ¿Sí? Este movimiento no es normal. ¿Sí? Y vean aquí cómo está completamente paralizado. Este es un paciente que tuvo un infarto anterolateral y como consecuencia tiene una remodelación alterada con miocardio no compactado. Definitivamente a simple vista se ve que la función ventricular de este paciente está completamente alterada. Muy probablemente al hacer la medición se encuentra con una fracción menos del 30. Otro video. A ver, ¿quién me dice que se ve aquí? Les pregunto por lista. A ver, vamos a ver si están despiertos. A ver, Ever. Aquí estoy. Eso. A ver, dime, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí en esa imagen? A ver, espera. Se ve como... A ver, espera. O sea, se ven las contracciones, pero son como... ¿Qué es esto? ¿El septo? No. ¿Qué? Bueno, esto es ventrículo izquierdo. Ajá. Esto. ¿Qué sería esto? La válvula, Ajá. Y si es del ventrículo izquierdo, ¿qué válvula es? la mitral. ¿Mitral? Así es, la mitral. Y entonces, ¿qué están viendo? Ya vimos esa clase. A ver, ¿qué tendrá esta válvula? ¿Estenosis o insuficiencia? Estenosis. 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 Eso, muy bien. Es un paciente con estenosis mitral severa. Entonces, vean la dilatación tan importante de la aurícula. Esto generalmente crea el reflujo retrógrado y es muy factible que este paciente tenga edema agudo pulmonar. ¿Ven cómo hacemos la correlación de todo? Ok, chicos. ¿Dudas, preguntas que hayan revisado acerca de insuficiencia cardíaca aguda?
Doctora, ¿el pronóstico del trasplante cardíaco cuál es? ¿Cómo les va? Híjole, hasta ahorita la evidencia de trasplante cardíaco es hacia beneficio, aunque desafortunadamente el programa en México no está tan activo. Se hacen muy pocos trasplantes a pesar de que les va bien. Entonces, la gran mayoría tiene buena respuesta, buen control posterior, pero no hay tanto trasplante cardíaco en México. Y eso es porque el trasplante cardíaco es una cuestión de estar en fila y en segundo lugar el donador pues generalmente es de personas que tuvieron accidentes y que los familiares han optado por hacer la donación de órganos. El tiempo estricto de traslado, de preservación del tejido es de 6 horas. Si un paciente o, bueno, un donador, por el lapso a veces de traslado fuera mayor a 6 horas, no es posible llevarlo a cabo porque ya el corazón empieza a sufrir necrosis, cambios y entonces a pesar de que se trasplantara, pueden no obtener una buena respuesta. Gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, yo encontré que en la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio, que no se debe utilizar el oxígeno en pacientes que no están hipoxémicos, pero ¿por qué, en qué le afectaría al paciente? Pues más bien sería innecesario porque no aporta. Un paciente que mantiene una saturación normal, tú puedes ponerle oxígeno y no te va a aportar algo adicional. Incluso se habla que cuando un paciente está hospitalizado y tolera adecuadamente el oxígeno ambiente, debe de permanecer así por el compromiso muscular. Todo paciente que recibe oxígeno, aunque sea con puntas nasales, disminuye su esfuerzo respiratorio. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, se ha visto que cuando ya saturan normal, ya no es necesario aplicárselo. Esta situación digamos, de apoyo crea que los músculos se vayan haciendo un poco más débiles, tengan menos fuerza y eso es algo contraproducente para los pacientes. Incluso cuando lleven sus clases de neumo van a checar que la terapia de oxígeno suplementario tiene ciertas indicaciones y precisamente a veces a los pacientes se les dan pequeños ciclos de descanso con ciclos de oxigenación precisamente para no tener una musculatura demasiado relajada. Es por eso. Ok, gracias. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más leyeron, chicos? Doctora, otra pregunta. En el eco que nos mostró, nos dijo que las paredes del ventrículo estaban fenestradas. ¿Eso es Nada. como una característica? Esa es la característica del miocardio no compactado. No precisamente de todos los infartados o de un corazón con falla cardíaca. Es un ejemplo nada más. La miocardiopatía no compactada, les digo, tiene dos rubros, pero su característica es precisamente esa, que el miocardio no está completo, está como esponjoso, como poroso, y eso impide una adecuada contracción. Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Profesora, y por ejemplo, bueno, en una insuficiencia cardíaca aguda, siempre se va a presentar, pues, afectado, bueno, que se encuentra afectado el pulmón, siempre, por ejemplo, siempre se va a manifestar ya sea un edema agudo del pulmón o un shock cardiogénico, o, bueno, sí, más que nada esas manifestaciones. Sí, desafortunadamente sí. Todos los de insuficiencia cardíaca tienen cierto grado de retención a nivel pulmonar. Entonces eso es lo que crea la urgencia. Son pacientes que han tolerado a veces
fallas crónicas que han estado bien, que han estado sin alteraciones y que repentinamente esta insuficiencia respiratoria se ha hecho más marcada. La gran mayoría cuando llega al estado de urgencia es porque ya tiene un compromiso mayor del 50%. Son situaciones realmente agudas y de urgencia. Gracias, profesora. Y de nada, Nadia. Y otra pregunta. El catéter que nos había dicho que, bueno, se le colocaba al paciente, ¿es un catéter intravenoso invasivo, así se conoce? O... Ajá, exactamente, es un catéter venoso central, así se le llama. Son métodos invasivos que nos dan parámetros hemodinámicos y que se manejan inicialmente en la sala de urgencias, pero esos pacientes, una vez que ya le diste la estabilización inicial, suben a la terapia intensiva. No permanecen en el área de urgencias. Las áreas de urgencias son nada más para identificar, estabilizar las situaciones críticas y después pasarlos a las áreas donde van a recibir el tratamiento por más días. Ya. Entonces, ese catéter se les aplica solo si es de manera urgente para estabilizar al paciente. Para que tengamos dos cosas. Primero, el catéter central tiene la ventaja que por ese mismo dispositivo tiene 3 llavecitas. Esas llaves son como pequeños orificios que te conectan con la sangre del paciente. Y entonces podemos aplicar medicamentos y también podemos tomar parámetros, podemos tomar muestras, podemos medir presiones, podemos medir flujos. Entonces, el catéter venoso central nos da un gran apoyo para todas esas situaciones. Y lo empleamos tanto en la situación de un edema agudo pulmonar, un choque cardiogénico, una insuficiencia cardíaca aguda. Muchas gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Qué más, chicos? Doctora, el catéter que menciona no es el mismo que el que accede a la arteria pulmonar y que mide la presión capilar, que se conoce como de enclavamiento. Así es, todos esos parámetros podemos obtener con ese catéter. Hay diversos grados de invasión, por así decirlo. Podemos llegar únicamente a la aurícula derecha y obtener parámetros, pero podemos llegar hasta la arteria pulmonar y entonces obtener presión venosa capilar, presión de enclavamiento pulmonar, obtener gasto cardíaco, porque en choque cardiogénico, por ejemplo, necesitamos saber cómo está el gasto cardíaco, cómo está la situación de presiones intracavitarias, presión ventricular, presión auricular. Entonces, todos esos parámetros los podemos obtener gracias a esos catéteres. Y de ahí se desprenden a veces hasta clasificaciones. Hay una clasificación de choque cardiogénico de tipo hemodinámico. Entonces, ahí determinamos precisamente lo que es gasto cardíaco a través de estos dispositivos. También hay maneras, por decirlo así, manuales de hacer cálculos y lo hacemos a través de gasometrías. Si nosotros no tenemos este tipo de dispositivos, ¿qué es lo que se hace? Se le toma una gasometría arterial y una gasometría venosa. Y si ustedes lo buscan en la literatura, lo van a encontrar como taller de gases arteriales. Este taller nos permite hacer una serie de cálculos estableciendo en base a cómo está la hemoglobina de ese paciente. Hacemos cálculos de saturación, cálculos de consumo de dióxido y hacemos cálculos acerca del gasto cardíaco precisamente. Entonces, son métodos que a veces utilizamos cuando no tenemos a la mano este tipo de catéteres. ¿Sí? Claro, todo se maneja en la terapia intensiva porque es mucho más práctico obtener este tipo de muestras, vigilar al paciente, porque son pacientes que ya están sedados, intubados, que están pues en estado crítico. Muy bien, chicos, ¿qué más?
Doctora, también encontré algo de un periodo de posalta que era de 60 a 90 días y que en esos 60 a 90 días se ve si hay como un reingreso del paciente otra vez o incluso en algunos casos puede haber muerte. Sí, eso se refiere a la incidencia de eventos cardiovasculares. Desafortunadamente, un paciente que presenta falla cardíaca puede volver a descompensarse en los primeros 30 días después de su egreso. Y eso es porque en el ámbito hospitalario se llevaron a cabo todos los cuidados, todas las cuestiones de vigilancia, pero muchas veces cuando el paciente se egresa, tiene errores en la administración de medicamentos, errores en la situación este, de la alimentación, errores en cuanto a continuar con un orden específico que se estableció dentro del hospital. Y eso es lo que hace que a veces los pacientes se descompensen. Mientras más eventos se tengan dentro de los primeros 30 días, es peor el pronóstico. Entonces, eso es algo que tenemos como tarea, educar muy bien a nuestros pacientes y a sus familiares para que la falla cardíaca sea una situación con menos incidencia de reingresos hospitalarios, ¿sí? Y se evalúa a los 30 días, a los 60 y a los 90 días. Es cuando más impacto va teniendo. ¿Cuándo es más posible que reingrese? En los primeros 30 días. Ya cuando van 60 o cercano a los 90, hay menos probabilidades. A eso se refiere. Doctora, ¿y Doctor, qué tipo de dieta tienen estos pacientes? Este tipo de pacientes generalmente debe de tener una dieta hiposódica con restricción de líquidos. Recuerden que como el sistema de llenado diastólico y de función sistólica está alterado, estos pacientes no tienen una buena regulación de líquidos, tienden a retenerlos. Entonces, el aporte de líquidos, por ejemplo, debe de ser de 1 litro o menos en 24 horas. Para eso necesitamos el apoyo de los nutriólogos, las nutriólogas que hacen evaluaciones en cuanto a dieta, en cuanto a hábitos, en cuanto a posibilidades de intercambio de alimentos y combinación. Y ellas son las que formulan estas dietas bajas en sales, baja en líquidos, pero con suficiente aporte en el resto de los nutrientes. Gracias. Sí. ¿Qué más? doctora, yo había hablado, bueno, había leído que se hacía una biopsia endomiocárdica. ¿Eso a qué se debe? Biopsia. Bueno, la biopsia para miocardio está indicada cuando quieres determinar si se trata de una miocarditis, si se trata de un infiltrado por enfermedades, por ejemplo, sarcoidosis, cuando tienes dudas diagnósticas en cuanto a qué tipo de miocardiopatía tiene el paciente, pero no es una indicación dentro del algoritmo para, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Tiene sus indicaciones muy específicas y el paciente tiene que estar estable, tiene que ser un paciente ambulatorio, tiene que ser un paciente que está en protocolo de estudio, pero no descompensado. Porque si metemos a un paciente descompensado a un procedimiento de este tipo, pues es muy factible que haga reacciones secundarias y que incluso pues pueda tener muerte súbita. Ya, es que había leído que se usaba en casos especiales para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no le había entendido, por eso ahora me pregunto. Sí, es cuando están en protocolo de estudio. Incluso a veces para establecer la situación de trasplante cardíaco, sí pudiera ser una de las opciones para ver si hay compatibilidad. Pero te digo, si es una insuficiencia cardíaca descompensada, no es parte del protocolo. Es para insuficiencias cardíacas compensadas o cuando son enfermedades que tú necesitas
especificar qué tipo de enfermedad tiene ese paciente. Ujú. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Doctora, y por ejemplo, cuando ya tenemos un diagnóstico, ya sea de insuficiencia cardíaca aguda o crónica, pero aún así el paciente persiste con los síntomas y no funciona el tratamiento, ¿qué se podría hacer? Ahí son por fases. Si tenemos inicialmente la fase de tratamiento medicamentoso nada más y no responde nuestro paciente, podemos optar por darle terapias alternativas. La primera de ellas sería la colocación de un marcapasos. Los marcapasos son dispositivos que mejoran la contractilidad del corazón y hay ciertos parámetros que se toman en cuenta, como la determinación del QRS, si no tiene bloqueos de rama, si no tiene alguna situación anexa, si tienen cardiopatía isquémica de base, si no tiene una enfermedad infiltrativa. Ahorita en relación a lo que comentaba Lenin, si no tienen enfermedades infiltrativas, tienen mayor pronóstico de responder. ¿Por qué? Porque las enfermedades infiltrativas generalmente causan alteraciones permanentes en la distensión ventricular y eso impide una buena respuesta. Entonces, ese marcapasos lo que va a hacer es que mejora la fuerza de contractilidad inicialmente en ventrículo derecho y se expande hasta el ventrículo izquierdo. Y hay parámetros también para valorar si respondió o no respondió a esa terapia. Casi siempre los pacientes que no tienen una buena respuesta, obviamente son los pacientes que tienen una función ventricular muy deteriorada. De acuerdo a la clasificación, recuerden que es cuando tiene menos del 35% de fracción de expulsión. Sí, a eso se refiere. ¿Sí? El siguiente orden, después de que probamos medicamentos, no responde, lo metimos a terapia de resincronización y no hay muy buena respuesta, siempre se hace una terapia combinada. No quiere decir que ya lo metimos a marcapasos y le quitamos los medicamentos. No. Recibe medicamentos más el marcapasos. Y si a pesar de eso no se tuviera una buena respuesta, se mete entonces a una valoración para ver trasplante cardíaco. Pero ahí sí ya va a depender de muchos factores. Edad, enfermedades anexas, condiciones generales, y si no hay compromiso orgánico en otro, más bien compromiso de otro órgano, porque ya cuando se tiene un compromiso de otro órgano o enfermedades sistémicas ya no son candidatos a trasplante cardíaco y nos quedamos en el paso del marcapaso nada más. Uh-huh. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más de lo que leyeron? Pues yo leí que este marcapasos podría estar asociado a un desfibrilador automático o no. Así es. Y quería preguntarle, doctora, ¿podría repetir lo de la terapia de resincronización a través de fármacos? La terapia de resincronización es únicamente la colocación de el marcapasos. Son marcapasos diseñados para mejorar la fuerza de contractilidad. Hay diversas modalidades de marcapasos que nos controlan el ritmo, la frecuencia, que valoran los diversos eventos arritmogénicos y que además los controlan. Así de avanzada está la ciencia actualmente. Son dispositivos que además, en el caso de la resincronización cardíaca, nos dan parámetros para mejorar la contractilidad biventricular. Mejoran la contracción del lado derecho y la contracción del lado izquierdo. Además de eso, existen marcapasos con una función adicional, que es la de desfibrilación. Se ha visto que pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas, que son estados que fácilmente caen en falla cardíaca, tienen además predisposición para
eventos arritmogénicos. Los eventos arritmogénicos malignos son las taquicardias ventriculares y las fibrilaciones ventriculares. Entonces, uno de los métodos para evitar esas situaciones, primero, administrar fármacos contra las arritmias. Y segundo, cuando el corazón está tan comprometido y no responde bien a fármacos, se puede colocar un desfibrilador, que es un marcapasos que además tiene la función de establecer una descarga. Así como las descargas eléctricas que ustedes ven con los desfibriladores externos, así en la sala de urgencia, en las películas que ponen las paletas encima del paciente, ya hay un dispositivo interno, un marcapasos que tiene esa función de descarga. Obviamente las cantidades de energía que utiliza son muy pequeñas y los sensores que tiene son para detectar precisamente este tipo de arritmias, la taquicardia ventricular, y cuando la detecta el equipo en automático establece una descarga que revierte el ritmo del paciente. Sí, también tienen indicaciones muy, muy específicas y evaluaciones muy estrictas para saber a quién se le va a colocar un resincronizador cardíaco, así se le llama. Es un dispositivo, si ustedes lo ven de manera externa, es un dispositivo igualito a un marcapasos. La situación es que funcionalmente tiene más aditamentos que un marcapasos habitual. A eso se refiere. ¿Qué más, chicos? Había leído que, bueno, que el doctor también, pues puede, cuando esta enfermedad es asintomática en algunas ocasiones, el, el profesional de la salud tiene que educar al paciente para ver principales signos, principalmente en la insuficiencia cardíaca aguda. Sí, sí, efectivamente, eso siempre pasa en todas las enfermedades. Siempre damos signos de alarma, ¿sí? O sea, ¿qué debe de hacer el paciente en caso de presentar disnea? ¿Qué debe de hacer el paciente cuando tiene retención líquida? ¿Qué debe de hacer el paciente si tiene un dolor precordial? Para todas las enfermedades, siempre debemos establecer un grado de educación en donde el paciente sepa identificar cuál es un signo de alarma, es decir, un signo que amerita atención hospitalaria. Entonces, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el mejor parámetro para establecer qué tan afectado está o si está descompensado es el grado de disnea que presenta. Entonces, si a un paciente lo educamos en relación a sus actividades cotidianas, vamos a orientarle sobre cómo identificar si hay deterioro de su clase funcional. Por ejemplo, un paciente que ya estuvo hospitalizado sabe que puede tener dificultad respiratoria al caminar una cuadra. Entonces, en el momento que él identifique que no puede caminar una cuadra o que le da disnea al vestirse, al bañarse, al comer, al hablar, ese es un signo que requiere de atención hospitalaria y así es como se lo debemos de manifestar al paciente. A veces hacen preguntas en relación a que si están hinchados de las piernas, hasta dónde se puede tolerar. Como no es un parámetro, la hinchazón del edema de miembros, no es un parámetro que nos hable de signo de alarma, le decimos que, bueno, puede tener periodos de retención de líquidos, que generalmente deben de llegar a la mitad de la pierna, que no debe ser más allá de esa situación y que si notara cualquier otra cuestión que acuda a consulta. Sí, entonces de esa manera nosotros poco a poco vamos orientando a los pacientes acerca de qué signos son importantes y cuáles no tienen tanta importancia o hasta dónde puede tolerar. ¿Sí? Y ya también de esa manera el paciente va a identificar cuándo acudir al hospital a una revisión o cuándo sacar una cita programada. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. Uh-huh. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Yo, profesora. Bueno, doctora. Una pregunta. Ve que usted nos comentaba que se hacía como una evaluación si se trataba de una congestión seca o húmeda, Ajá. pero
También había visto, bueno, había investigado que para, por ejemplo, un perfil clínico para su terapia, haga de cuenta que clasifican al paciente como caliente y seco. ¿Qué se refiere a caliente? Ah, sí, cuando tienen este cierto grado ¿cómo decirlo? Cuando están más taquicárdicos, generalmente la volemia está mucho más acelerada. A veces pueden tener incluso hipertermia y se refiere básicamente a eso. Cuando está muy comprometido, el paciente sufre lo contrario. Tienen hipotermias esos pacientes. Entonces, básicamente se refiere a eso, a si está conservada o no la temperatura, hacia la perfusión está adecuada o disminuida. Y acuérdense que la perfusión en todos los niveles siempre se asocia a la temperatura corporal. Puede haber diversos grados de hipoperfusión, pero mientras más marcada sea la hipoperfusión, disminuye mucho más la temperatura. Y a eso se refiere, a dividirlos en base a eso, a la perfusión general. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada, Nadia. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas? Si observan, la insuficiencia cardíaca es de los temas pues más bonitos en cuanto a fisiopatología e integración y que abarca todas las áreas, pero desafortunadamente también es el contexto más severo de cualquier patología. Es el desenlace de muchas enfermedades y mientras más cuadros repetitivos de falla cardíaca se tengan, peor pronóstico para los pacientes. Maestra, doctora, yo quería preguntarle algo. ¿Cómo es el ritmo en un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo es el mecanismo? Ya no te escuché el último. ¿Cómo es el ritmo en un paciente con Ah, ya. insuficiencia? El ritmo en la descompensación cardíaca es un ritmo, debe de tener un S3. Se identifica primero y segundo ruido y un pequeño ruido adicional muy cercano al segundo ruido. ¿Sí? Se identifica casi siempre en todos los pacientes un S3 o un S4. O sea, es decir, los dos ruidos normales más un tercer ruido agregado, que puede ser sistólico, diastólico, que es muy intenso. Y cuando es un S3 es el ritmo de galope, que es un ritmo muy acelerado, así como se escucha precisamente el galope de un caballo, exactamente se oye igual en los pacientes con falla cardíaca aguda. Es algo ahí sí prácticamente pneumónico. Los pacientes que tienen falla cardíaca aguda, cuando los exploran, van a percibir ese ruido. Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué más, chicos? ¿Y en el electro cómo se vería, doctora? El electro puede tener una diversidad muy amplia de especificaciones. Puede ser que lo encontremos muy taquicárdico la gran mayoría de las veces, taquicardia sinusal, puede tener a veces hipertrofia, porque recuerden que estos pacientes pues tienen complicaciones cardíacas, puede haber bloqueos de rama, puede haber datos de necrosis si es que ya tuvieron un infarto, pueden tener daños de lesión aguda, porque a veces desafortunadamente se activa todo. A veces se trata de pacientes con cardiopatía isquémica que tienen falla cardíaca y que además en ese momento hicieron pequeños cuadros de descompensación. Y en el contexto de la cardiopatía isquémica, cada vez que se descompensan los pacientes, pueden hacer nuevamente episodios de isquemia. Entonces, el electro no tiene un signo específico. Podemos encontrar muchas cosas del electro en los pacientes que tienen falla cardíaca. ¿Por qué? Porque recuerden que la etiología de la falla cardíaca pues abarca una gama muy amplia de enfermedades cardiovasculares. Es por eso. Uh-huh.
Y ¿Qué más? doctora, Ujú. una pregunta. En cuanto se le puede hacer a estos pacientes una tomografía de tórax, no. Sí, sí podría ser, pero no en la etapa aguda. Primero lo compensamos, lo estabilizamos, le quitamos el apoyo ventilatorio, ya cuando está estable, hablando, comiendo nuestro paciente, entonces sí, podríamos hacer una tomografía. Las indicaciones de la tomografía, pues bueno, nos da información muy importante acerca de la anatomía, acerca de la estructura cardíaca, sin tener métodos tan invasivos como el cateterismo cardíaco, la biopsia de miocardio. Entonces, para eso nos sirve la tomografía. No es una indicación de primera línea para la falla cardíaca, eso sí, no lo pongan como dentro de los parámetros, porque no es de primera instancia lo que solicitamos. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Ya no hay más dudas, preguntas? Bueno, si es así, entonces vamos a empezar con el siguiente tema. ¿Si traen preparado su tema, chicos? Sí, doctora. Ok, entonces ya le estoy poniendo aquí la función de compartir pantalla para que nos compartan la presentación. ¿Se ve ahí? Apenas empieza. ¿Se ve ahí mejor? Está cargando, amigo. Ok. Ya. ¿Ya podemos iniciar, doctora? Ya pueden iniciar. Se ve muy bien. Bueno, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar sobre angina crónica. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a iniciar con la descripción. Y esta va a ser una obstrucción parcial de la arteria coronaria. Recordemos que las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente, en lo que viene siendo los senos de Valsalva. La función que tienen estas arterias es llevar nutrientes y oxígeno a los tejidos que se encuentran, a los tejidos cardíacos.
Hablando un poco de la etiología, la causa más frecuente de la isquemia del miocardio es el ataque aterosclerótico de una arteria coronaria. Es decir, se va a formar como un pequeño taponcito que va a estar obstruyendo la luz de la arteria coronaria. Y se dice que aproximadamente cuando una placa ocluye un 70% de la luz arterial, se produce una isquemia por esfuerzo. Esto quiere decir que si el 70% de la luz de la arteria coronaria está siendo obstruida, se manifiesta en dos tipos. Ya puede ser en su clasificación es estable e inestable, pero dependiendo, por ejemplo, si se toma un 70% de esta obstrucción, se le considera como estable. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, como ya se los había mencionado, es causado por una placa aterosclerosa. Esto quiere decir que puede estar formado por partículas de colesterol, acumulación en la pared de la arteria de células de músculo liso, de calcio, colágeno y coágulos de sangre. Estos son los factores que van a propiciar a que se forme ese pequeño taponcito. Quiero mencionarles que existen diferentes factores. Puede ser como el estrés mental o el estrés físico, que como que afectan o contribuyen más bien a que se pueda formar esta pequeña oclusión. En el cuadro azul les pongo en el cuadro azul les pongo un ejemplo que va enfocado a una persona que realiza actividad física, ya que es como lo que más se presenta, lo más frecuente. En este caso, una persona realiza ejercicio. Cuando uno realiza ejercicio, tiene aumento de la frecuencia cardíaca. Y si esta persona tiene obstrucción de la arteria coronaria, pues el tejido próximo a esa obstrucción no va a tener el oxígeno ni los nutrientes necesarios, por lo cual va a dar lugar a una isquemia miocárdica. Que esta isquemia miocárdica es sinónimo de hipoxia miocitaria, que esto da como consecuencia un signo final, que es la angina crónica. La siguiente, por favor. Bueno, estos son signos y síntomas que cabe mencionar que no son para diagnóstico de la angina crónica, sino pueden estar presentes en cualquier otra patología, como ya lo hemos visto en temas anteriores, y puede presentarse dolor en el pecho, opresión, náuseas, disnea y sudoración. Pero el signo como que para poder, bueno, más bien la angina crónica ya es como tal el signo de una isquemia miocárdica. La siguiente. Bueno, ahorita regresamos a esta diapositiva. Vamos a empezar con, a ver, unos temas fundamentales para poder entender ello. Vamos a encontrar dentro de la fisiopatología dos tipos de placas, que ya lo había mencionado mi compañero. Tenemos primero las placas estables. Estas placas estables van a estar formadas de escaso contenido lipídico y recubrimiento fibroso grueso. Vamos a encontrar pues dos grandes diferencias entre ambas placas. Primero le digo, estamos mencionando las estables. En lo que nos vamos a concentrar es en el contenido lipídico. Estas placas van a condicionar la estenosis limitada del flujo sanguíneo, siempre y cuando no se obstruya más del 70% de su luz, como lo mencionaba mi compañero Ever. Vamos, si logran ver la imagen en donde dice placa estable, encontramos el núcleo lipídico, que es pues muy delgado a comparación con las placas inestables que vamos a mencionar ahorita, que también son llamadas como placas vulnerables. Estas van a tener un alto contenido lipídico y van a tener complicaciones mediante... Las complicaciones que pueden llegar a tener es la fisura, erosión o ruptura de la placa. Cuando pasa esto que se llega a erosionar o a fisurar, va a tener una complicación pues muy grande, que es la formación de un trombo. Y este trombo pues va a desencadenar un evento crónico agudo que va a ser llamado como aterotrombosis.
encontramos la aterosclerosis coronaria progresiva, que es cuando la placa de ateroma se va a depositar en las paredes y puede llegar a crecer de manera lenta y progresiva. Esto va a ser de una forma excéntrica. Encontramos de dos formas, la excéntrica y la concéntrica. En la excéntrica va a haber un gran acumulado de contenido trombogénico, aunque no condiciona la limitación del flujo coronario. Y en la forma concéntrica encontramos que se va a reducir el lumen coronario con estenosis angiográfica y va a condicionar una limitación al aporte miocárdico de oxígeno. En esta imagen vamos a encontrar pues ya en una forma histológica más clara cómo se van a ver estas placas de ateroma. En el inciso A encontramos que va a ser de una forma excéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz no va a estar reducida como que solamente en una sola proporción de nuestras arterias, sino que va a tener una reducción de la luz y cuando el intervencionista quiere hacer como que un procedimiento, pues va a ser su principal objetivo. Va a causar una estenosis que obviamente va a limitar el flujo. Esta va a causar una angina de esfuerzo y esta es detectable con angiografía. En el inciso B encontramos un tipo de placa que es la inestable y esta va a ser concéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que su centro obviamente va a estar bien circunferenciado, no va a estar limitando el flujo y esta va a causar una angina inestable, síndrome coronario o en su caso muerte súbita. La gran diferencia es de que esta no es detectable en angiografía y es la más complicada. Ahora, vamos a encontrar que van a tener obstrucciones, por donde estas obstrucciones, ¿qué es lo que va a causar un desequilibrio en los aportes de oxígeno? Encontramos que los factores que hacen que aumente la demanda de oxígeno obviamente nos va a pedir un aumento de la frecuencia cardíaca, dado que existe una obstrucción. Va a haber un aumento de la tensión arterial sistólica, así como que un aumento de la contractilidad. Todo esto como consecuencia de nuestra obstrucción. Y los factores que van a reducir el aporte de oxígeno son el aumento de la frecuencia cardíaca, de igual forma, porque al mayor aumento va a reducir el aporte de oxígeno. Seguimos hablando de la misma obstrucción. La vasoconstricción coronaria va a reducir el aporte del oxígeno que está proporcionando nuestro corazón, así como la reducción de la presión arterial diastólica. Bueno, ahora les hablaré un poquito de lo que es la angina crónica inestable. Nos dice que es un tipo de síndrome coronario agudo. Este es el resultado de una obstrucción aguda de la arteria coronaria sin infarto del miocardio. Esta se manifiesta principalmente por una inestabilidad hemodinámica. Los riesgos de esta puede ser un infarto en el miocardio, el desarrollo de arritmias y una menor frecuencia, o la más severa, que es una muerte súbita. La siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico de esta nos dice que los pacientes van a tener los síntomas de angina de pecho. La diferencia es la intensidad y la duración, ya que en la angina inestable son mayores los síntomas. Estas son, pueden aparecer espontáneamente o en reposo. La naturaleza progresiva de es más notable. La diferencia, como se los repito, a la estable es que en esta se muestra con más dolor, más intensidad y más duración. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pusimos una imagen de lo que es la clasificación de la angina inestable. Es de Braunwald. Nos pone que la gravedad es de grado 1, 2 y 3. El grado 1 es angina severa con reciente comienzo o progresiva. No tiene angina durante el reposo. El grado 2 es angina en reposo dentro del mes anterior, pero sin angina durante 48 horas previas. Esta se le llama angina subaguda en reposo. De gravedad 3 es angina en reposo en las últimas 48 horas.
Esta es angina aguda en reposo. La situación clínica es que aparece como resultado de una enfermedad extracardíaca que empeora con la isquemia miocárdica. Esta es angina inestable secundaria. Cuando aparece sin enfermedades extracardíacas contribuyentes, es angina inestable primaria. Cuando aparece dentro de las 2 primeras semanas posteriores a un infarto en el miocardio, es angina inestable post. La clasificación se basa en el número romano en la letra. Esta es la gravedad y la situación clínica. La siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología de esta, como mi compañero se los dijo, esta es una placa activa. Esta va a tener una inestabilización en lo que es una placa de ateroma. Esta no precisamente debe de ser obstructiva o por fisura o rota. Es el cambio de la placa que ocasiona una alteración en su geometría. Puede incrementar el grado de obstrucción previo, pero también se supone de un estímulo trombogénico. Este es al poner en contacto con la sangre circulante el material subdoendotelial, que puede ser el colágeno o los lípidos. Bueno, este trombo resulta de una obstrucción de la luz coronaria. Puede llegar a producir una obstrucción total. Pero, sin embargo, la naturaleza de este es lábil, ya que sufre de una lisis espontánea, que de tiempo se hace que necrose el miocardio y a través de esto se ve la arteria afectada. Como se los dije, la placa responsable de este es la activa y la evolución de este es impredecible, ya que incluye el infarto en el miocardio. La siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la auscultación. Vamos a encontrar lo que son los soplos arteriales, ya que pues debido a al taponamiento de la arteria coronaria, pues va a causar esta obstrucción y va a alterar el ritmo del corazón. También vamos a encontrar lo que es el tercer o cuarto ruido cardíaco, que si recordamos, ya hablando el primero y el segundo son normales, el tercero y el cuarto ya nos hablan de una patología. Vamos a encontrar soplos sistólicos apical por insuficiencia mitral, cuando la isquemia o un infarto previo han deteriorado la función de los músculos papilares. Esto cabe mencionar que cuando existe una oclusión de la arteria coronaria, como toda oclusión, va a impedir el flujo sanguíneo a lo que es el tejido cardíaco, lo cual pues este músculo va a perder un poco de su función, no va a realizar bien sus contracciones, como lo dijo mi compañera, puede llegar a necrosar y cuando no realiza bien su función empieza a tener afecciones en otras funciones del corazón. Y como dato, para encontrar todos estos signos de la auscultación, pues se van a apreciar mejor cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Y creo que eso ya es todo de nuestra parte. Nos iban a explicar un cuadrito, dijeron que se iban a regresar. Ah, sí. Es encontramos algunas características que son definitorias de una angina de pecho típica a comparación con un dolor torácico que no es anginoso. Encontramos pues dos grandes diferencias. La primera es la sensación torácica. Bueno, en la angina típica encontramos una sensación torácica de opresión, pesadez y presión. Más sin en cambio, en un dolor torácico encontramos un dolor pleurítico, agudo, punzante y pulsátil, lacinante y asfixiante. En la literatura marca que dos grandes diferencias es de que en la angina típica vamos a encontrar un dolor que ya es un poco predecible y que sabemos que es reproducible, más sin en cambio en el torácico es un inicio impredecible
y la duración de la angina típica es de 13 a 15 minutos, los dolores y la sensación de opresión que causa, más sin en cambio en el dolor torácico es una duración variable que puede ser de segundos a hasta días. En la angina pues, encontramos que el alivio puede ser con nitroglicerina o en dado caso en reposo, y en el dolor torácico va a encontrar una respuesta variable a nitroglicerina. Y como aquí vienen las principales características que diferencian la angina crónica estable, es de que se ocurre con umbrales de esfuerzo predecibles, como ya les mencionaba, y fijos. Se tiende a recurrir y es completamente reversible mediante reposo. Ahora, a esta obstrucción física que ya sabemos que existe por estas placas de ateroma, puede llegarse a añadir una obstrucción dinámica por vasoconstricción coronaria que va relacionada o no con la disfunción endotelial. Esto puede hacer como que algún reflejo de espejo, por lo que había leído, o incluso que cuando el paciente tiene obstrucciones basales poco severas o incluso sin evidencia geográfica de obstrucción, este tipo de obstrucción dinámica por vasoconstricción coronaria puede llegar a hacer que aparezca una angina con pacientes pues con obstrucciones menos severas. Era eso, doctora. Ok. Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas que tengan en relación a esto? A la fisiopatología. Bueno, solamente en cuanto a la nitroglicerina, ¿en qué casos está indicada, doctora? En todos los casos en que tenga dolor torácico, ya tengas la certeza de que es un cuadro de cardiopatía isquémica. Se puede emplear. Hay perlitas de nitroglicerina que empleamos como métodos de rescate y métodos de tratamiento en lo que se llega a una atención hospitalaria. Gracias. Sí. ¿Qué más, chicos? ¿Por qué el frío puede hacer que aparezca una angina de pecho? ¿Cómo la primera parte no la escuché? ¿Por qué el frío puede hacer que aparezca una angina de pecho? Eso es por la activación de los varorreceptores. La percepción de frío crea un aumento fisiológico en la frecuencia cardíaca, mejora el consumo de oxígeno, y en pacientes que tienen alteraciones del flujo, esto hace evidente la situación de isquemia, y la isquemia se traduce en dolor. El dolor es la angina de pecho. Por eso puede haber cuadros de dolor en algunos pacientes. No es lo característico, no es lo típico. También dentro de la literatura se menciona a la angina vasoconstrictora o la angina de vasoespasmo. A lo mejor lo encuentran por ahí en sus libros, que es una angina precisamente donde no hay una obstrucción propiamente, pero por un evento emocional, por una situación de estrés, por alguna situación incluso traumática, momentáneamente la arteria coronaria puede colapsarse y producir un cuadro de angina. Estrictamente el cuadro de angina es el dolor típico de origen cardíaco. ¿Qué más? Okay, gracias. Sí, ¿qué más, chicos? Doctora, yo leí que en caso de que este dolor típico de angina se alivia con nitroglicerina, se tendría también que diferenciar porque el espasmo esofágico también mejora con nitroglicerina. Sí, así es. Sí, ese es el principal diagnóstico diferencial cuando se tiene una angina de pecho. Recuerden que una angina generalmente se caracteriza por síntomas agregados, que no lo mencionaron aquí, pero es algo muy importante. ¿Recuerdan cuando revisamos los primeros temas de anamnesis y exploración física? ¿Qué otras características tiene el cuadro de dolor de tipo anginoso? ¿A qué se asocia? También se puede confundir con un infarto, ¿no? Porque encontré que se va a presentar dolor en uno o dos hombros,
en el cuello, maxilar inferior, incluso en codos y en muñecas, es más, el paciente refiere que sienten como si los hubieran atado. Y también encontré que rara vez, pero que sí se presenta dolor en la espalda, como en la parte inferior. Sí, así es. Así es. Sobre todo, pues Están hacer asociados los... Ajá, dime, dime. A que estaban también asociados los síntomas neurovagales que usted nos había comentado, lo de sudoración, cefalea y ¿cómo? Náuseas y ya. Son los que me acuerdo ahorita. Sí, sí, efectivamente. El dolor de origen cardíaco, la angina específicamente, no es un fenómeno aislado. Generalmente se asocia con diversos síntomas que son más orientadores. Por ejemplo, los síntomas neurovegetativos y la asociación a disnea. Y otra característica importante, sobre todo para la angina crónica, es que es un dolor desencadenado al esfuerzo. Entonces, eso es lo que nos va a dar la pauta. Si hacemos diagnóstico diferencial con el espasmo esofágico, ¿qué es lo que tiene el espasmo esofágico? No sé si ya llevaron sus clases de gastro. ¿No? ¿Ya recibieron gastro? Sí, doctora. Ya. Ándale, entonces ustedes deben de decirme bien cómo lo diferenciamos con un espasmo esofágico. ¿No? ¿No se acuerdan? En el espasmo esofágico, acuérdense que siempre va en relación a la ingesta o al ayuno prolongado. Entonces, siempre que se asocia un dolor después de la ingesta de alimentos, podemos pensar que pudiera tratarse de un reflujo gastroesofágico, de un espasmo esofágico, y ese podría ser nuestro diagnóstico diferencial. En la angina de pecho también puede haber dolor después de la ingesta de alimentos, pero la diferencia es que el dolor no es nada más un dolor localizado en región retroesternal, sino es un dolor asociado a disnea, un dolor asociado a síntomas neurovegetativos y que a pesar de que el estado de comer propiamente no es un esfuerzo, el paciente en cuanto deja de comer cede también el espasmo, porque finalmente recuerden que el comer, la digestión crea una concentración de flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Entonces también los pacientes pueden presentar dolor después de una comida, sobre todo después de comidas muy abundantes, pero va a tener esta característica, la asociación con síntomas propiamente cardíacos, disnea y síntomas neurovegetativos. Y en cuanto al tiempo estimado para llegar a un hospital después de haber suministrado nitroglicerina, doctora. Debe ser de inmediato. O sea, el paciente desafortunadamente, lo vamos a ver en la clase de mañana. Hay una diferencia muy estricta entre los tiempos. La angina crónica debe tener un tiempo menor de 20 minutos. Desafortunadamente, por clínica, si tienes un dolor mayor de 20 minutos, o es una angina inestable o es un infarto. Y el infarto requiere de un tratamiento de urgencia que debe de ser como resolución última, llevarlo a sala de hemodinamia y destapar esa arteria. Entonces los tiempos siempre son muy estrictos. Mañana lo vamos a ver, pero sí es un tema bastante delicado los tiempos en los que deben de recibir atención este tipo de pacientes. Y lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Mañana les doy la clase tanto de angina crónica o cuadro crónico y de infarto. Vemos la presentación de sus compañeros, la de infarto, y les doy todo el tema. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. ¿Sí? Estudien mucho. Les encargo que estudien anatomía coronaria. Va a ser muy bonita la integración el día de mañana. Vamos a integrar parte del electrocardiograma con la localización por eco y la localización ya por cateterismo cardíaco. Entonces sí necesito que repasen
anatomía coronaria, cómo está conformado el sistema izquierdo, cómo está conformado el sistema derecho, para que podamos tener una integración mucho más enriquecedora para ustedes. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, chicos, disfruten el día, abríguense bien. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente, doctor. Muchas gracias, doctora. Hasta Bonito día. mañana. De nada, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Adiós, mañana. compañeritos. Hasta Hasta mañana, doctora. mañana, doctora. Hasta Hasta mañana. mañana.